Pero vamos a ver hoy el tema de las revoluciones burguesas. Como ya les mencioné, ya vimos la unidad uno, que es la historia, que es, cómo se interpreta todo eso. Aquí hay una cosa que vamos a empezar desde una vez porque uno lee la guía y uno se hace bolas. Oye, ¿los burgueses quiénes son? ¿Estos de dónde salieron? ¿Qué significa la palabra burgués? ¿De dónde sale la burguesía? ¿Por qué hasta ahorita apenas la estoy escuchando? Y ahorita que hablamos de edad antigua, media moderna, no había escuchado esta palabra, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Por qué los burgueses? ¿Por qué se llaman revoluciones burguesas? ¿Que no se supone que son revoluciones civiles? ¿Que no se supone que la hace la gente? ¿Quiénes son los burgueses? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Primero que nada, miren, vamos a ver esta tablita que está aquí. Ahorita me dicen todos si la ven, si alguien no la ve, me dice. Aquí tenemos, dice materialismo histórico, pero esto por lo pronto ignórenlo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ya vimos que este señor es Marx, este señor de la barba graciosa es Karl Marx. Fíjense cómo materialismo histórico es lo mismo que marxismo, que son las bases de lo que después va a ser el socialismo y el comunismo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Quiero que vean la tablita que está aquí, esta que está de este lado. Esto que dice modo de producción, características y clases sociales. Karl Marx hizo esto, esta tablita. Esta tablita es el materialismo histórico, obviamente muy resumido, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante. Fíjense cómo aquí están ciertos nombres de modos de producción y cada uno va con una era de las que ahorita vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver esta que dice comunidad primitiva, porque Marx como que analizó cada una de las eras, la prehistoria y luego la edad antigua, media, moderna y contemporánea, y dijo, es que en cada una había las clases sociales, ¿no? Fíjense cómo cuando nuestros antepasados eran una comunidad primitiva, ellos tenían esto que la propiedad de los bienes era colectiva. Era propiedad colectiva, no había propiedad privada, todo era de todos, ¿no? ¿Cuáles eran las clases sociales? Tribus, hordas. Esta palabra gens ya casi no se usa, pero se refiere a grupos de gente más o menos que de las mismas familias, ¿no? Tribus y hordas, ¿qué significa? Grupos de gente, nada más, ¿no? Todo era de todos, no había propiedad privada, no había dinero, aquí se usaba el trueque, ¿no? Entonces aquí la clase social, por así decirlo, no existe. Sí había jefes tribales, había líderes de cada tribu y de cada horda, pero no era como que tuvieran un tipo de gobierno establecido hasta donde se saben. Esto más que nada es de la prehistoria. Y luego de aquí pasamos al esclavismo. El esclavismo, obviamente, en muchos países todavía existe, lamentablemente, pero el esclavismo surge en la época antigua. Dice, primera forma de explotación que surge a partir de las conquistas territoriales de algunos pueblos como el Imperio Romano. Si se acuerdan que en la Edad Antigua es la época de los grandes imperios, el romano, el griego, el persa, egipcio, chino, indio, mesopotámico, todos esos, ¿no? Estos imperios, ¿cómo crecen? Estos imperios van creciendo porque van conquistando y van invadiendo a otros que son más pequeñitos. ¿Qué pasaba cuando un pueblo conquistaba una zona muy grande? Pues obviamente a la gente la esclavizaban, ¿no? O las incorporaban a su civilización. Entonces, obviamente, pues hacía más grande, ¿no? Y aquí surgían esto que es el esclavismo, ¿no? Yo te conquisté, así que ahora tú me perteneces, yo soy tu dueño, ¿no? Y aquí clases sociales tenemos dos, miren. El amo, que es el dueño de los medios de producción, y el esclavo. El esclavo es mano de obra que no tiene ningún tipo de posesión. De hecho, él es posesión del amo. Fíjense cómo pasamos de no tener ninguna clase social a tener dos. Y luego viene el feudalismo. Esta palabra ya la vimos, esto es de la Edad Media. En la Edad Media acuérdense que surgen los reyes, los monarcas. Estos reyes les dan tierras a las personas. Ahora, ¿a quién le daban tierra los reyes? También lo vamos a ver un poco más adelante. Hay un grupo que lo vamos a ver ahorita que se llaman los nobles. Aquí no dice, pero de la nobleza salen los reyes, ¿no? ¿Quiénes son los nobles? Personas que son dueños de tierras. Si tú eras dueño de tierra en la Edad Media, tú eras un noble, porque esas tierras tenían títulos. Títulos, por eso se llaman títulos nobiliarios. Ahorita el tener una escritura de una casa, de alguna manera es un título de propiedad, ¿no? Tener títulos de propiedad les daba el título de nobleza. ¿Qué significa esto? Que estas personas, pues no.
podían darse el lujo de no trabajar porque alguien iba a trabajar la tierra por ellos, ¿no? Que es lo que luego se convirtió en el feudalismo. ¿Cómo funcionaba el feudalismo? Los productos de trabajo se destinan mayoritariamente al consumo personal, personal de la corona, ¿no? Régimen característico de la Edad Media. ¿Quiénes son aquí? Otra vez tenemos a dos clases sociales. Tenemos al señor feudal, que es el dueño de las tierras, el noble, y el siervo con V. Ellos trabajan las tierras para mantenerse a ellos y al señor feudal, pero como vimos ayer, estas personas van a vivir para trabajar y enriquecer al señor feudal. Entonces, hasta ahorita vamos con estas tres, ¿eh? Fíjense, prehistoria, edad antigua, edad media. ¿Qué sucede en la edad moderna? En la edad moderna surge, fíjense, aquí está esta palabra que ahorita tenemos que analizar muy bien, los burgueses. Aquí todavía hay reyes, todavía hay monarcas, pero aquí, ahorita lo vamos a ver. Tenemos esta palabra que es capitalismo y luego en respuesta el socialismo que vamos a ver más adelante a detalle, ¿no? Estas dos muchas veces se confunden porque a veces a ustedes en el examen les pueden poner estos 5 modos de producción y les van a poner que los ordenen. Mucha gente a veces confunde estos dos últimos. Esto está sencillo. Primitivo es el primero. Esclavismo, sabemos que es el segundo porque es la edad antigua, ¿no? El feudalismo está en medio. El feudalismo es la edad media. Y aquí en Edad Media y contemporánea, estos dos siguen existiendo. Siguen existiendo estos dos modelos económicos. De hecho, están peleados todavía, ¿no? Hay gente que le gusta más uno, hay gente que le gusta más otro, ¿no? Pero primero surge el capitalismo, ahorita vamos a ver cómo surge, y en respuesta surge el socialismo, que es esto que estamos viendo aquí del materialismo histórico de Karl Marx. Entonces, al último es el socialismo, que es una respuesta a este capitalismo agresivo que había hace muchos años. Pero aquí en el capitalismo, esto surge más o menos en la Edad Moderna, porque en la Edad Moderna va a pasar algo muy curioso. Dice, caracterizado por la libre competencia y la comercialización de bienes y servicios a gran escala. Ya con la revolución industrial y ciertos movimientos de libertad, va a haber grupos, y aquí ya lo tenemos, burgués. ¿Quién es el burgués? Dueño de una propiedad y medios de producción. ¿Cuál es la diferencia entre el burgués y el señor feudal? Si alguien les pregunta, porque aquí dice que también tiene propiedad y el señor feudal también tenía propiedad. ¿Cómo distingo? ¿Cómo diferencio? Si alguien me pregunta así con palabras sencillas, el burgués, hace poco alguien me dio una respuesta muy buena. Alguien me dijo, el noble tiene poder y el poder le da tierras y con las tierras obtiene dinero. El burgués no tiene poder, el burgués tiene dinero. Tiene dinero, pero no tiene poder. El noble sí tiene poder. El noble es amigo de los poderosos. El burgués tiene que hacerse, pero no es parte de ellos, ¿no? ¿De dónde salieron los burgueses? Los burgueses son algunos siervos, por decirlo de una manera. Los siervos manejaban la tierra, trabajaban, bueno, trabajaban y manejaban la tierra de los señores feudales, pero hubo algunos que el dinero que ganaban lo invertían o lo ahorraban. Entonces se fueron haciendo empresarios, microempresarios, fueron poniendo ahí negocios pequeñitos, algunos no les pegaron y otros sí. Esos que se hacen comerciantes, esos que de alguna manera como que triunfan en esto de salir a lo mejor de la pobreza, se convierten en burgueses. En pocas palabras, un burgués es una persona que pues más o menos ahí le salió el negocio, no se está muriendo de hambre, no batalla tanto para llegar a fin de mes, hasta crea empleos para esta gente que está allí con él, para facilitarle las cosas. Son los primeros empresarios, por así decirlo. Por eso dice, el burgués es dueño de ciertas propiedades y también de medios de producción. Pero el burgués, que lo acabo de mencionar, ¿qué necesita el burgués? Necesita esto que está aquí, proletariado. ¿Qué es proletariado? Todos nosotros somos proletariado, ¿no? Proletariado significa trabajador. El proletariado es la mano de obra, dueño de sí y de su tiempo. El proletariado no es un esclavo, tampoco es un siervo. El proletariado, que somos nosotros, tenemos libertad de trabajar donde queramos, digo, también donde nos contraten, ¿verdad? Pero si un trabajo no nos gusta, no estamos obligados a estar ahí, podemos salirnos, podemos buscar otro mejor, que nos quede más cerca de nuestra casa, donde no nos maltraten tanto. O sea que el proletario es libre de su tiempo, de sí mismo. Cuando sale de trabajar puede hacer lo que quiera, su dinero lo puede gastar como quiere, aunque gane poquito, mucho, pero
tiene una libertad relativa como, como nosotros, pero el burgués, repito, es como este micro o mediano empresario que va surgiendo, ¿no? ¿Por qué no había burgueses en la Edad Media? Se pueden estar preguntando, ¿no? ¿Por qué la burguesía surge hasta la Edad Moderna y la contemporánea? ¿Por qué? Porque es algo, ahorita lo vamos a ver, tiene mucho que ver con la ilustración, que es lo que ahorita vamos a estar estudiando, pero no había burgueses en la Edad Media por el simple hecho de que a los reyes no les convenía, a los monarcas nunca les convenía que una persona fuera de repente desarrollándose y tuviera más capital que ellos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la Edad Media, por ahí de los 1200, 1300, la corona más fuerte era la de Francia. Francia hizo alianzas y entonces tenía, con otros países, entonces tenía un rango de influencia muy grande. Los reyes de Francia eran los más influyentes de toda Europa, ¿no? Pero si alguien de ustedes lee mucho de repente o está familiarizado con el feudalismo y la Edad Media, se va a dar cuenta que durante la Edad Media era muy común que se le quitara todo a los judíos y a los banqueros, porque eran personas que de alguna manera un banco es un negocio, ¿eh? Un banco, los bancos no los hacen los gobiernos, los bancos los hacen personas, tienen propiedades, tienen capital privado. Entonces, una persona, por ejemplo, hay un estereotipo del judío que llega a un lugar, esto es un estereotipo medieval, ¿eh? Muy antiguo. Dicen que los judíos a donde van prosperan, que a donde van les va muy bien. Si ustedes buscan expulsiones de judíos en la Europa medieval, se van a dar cuenta que todos los países lo hicieron. ¿Por qué expulsaban a los judíos? Porque se daban cuenta que estos llegaban, ponían sus negocios, ponían sus bancos, ponían ahí este, sus negocios propios, le pagaban al gobierno su impuesto, pero ellos ganaban mucho. Entonces de repente se daban cuenta que estos grupos de banqueros tenían más dinero que el gobierno, eran más ricos que los reyes. Llegaba un punto en Francia de esta época en el que los reyes les pedían préstamos a los banqueros. Y eso a la corona le incomodaba porque decía, oye, estos ya están entendiendo que son más poderosos que nosotros, porque nosotros nos estamos endeudando con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? ¿Qué hacían los reyes? Acuérdense que estamos en la Edad Media, los reyes pueden hacer lo que quieran. De un día para otro pueden hacer un decreto y lo hicieron muchas veces donde decían si tú eres banquero o eres judío, tienes que pagar un impuesto enorme y si no, te vas. Y te quitamos todo lo que tienes, todas las propiedades nos las quedamos, ¿no? Era una manera como que eso se llamaba expoliación. Si ustedes buscan expoliación judía o expulsión judía en Europa, se van a encontrar un montón. Todos los países lo hicieron y muchos lo hicieron hasta varias veces. Era una manera como que de controlarlos, ¿no? Era una manera como que decirles, oigan, ustedes ya están creciendo mucho, no son parte del gobierno, no son nobles, pues era como ponerles un freno, ¿no? Vamos a quitarles todo con la excusa de que pues no son cristianos, son judíos, manejan otra religión, son infieles, así que de ahí nos agarramos, ¿no? Entonces, por eso durante la época antigua y durante la Edad Media, esta burguesía no existía prácticamente, ¿no? ¿Qué sucede en la Edad Moderna? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Qué les dije de la Revolución Francesa? Se empiezan a cuestionar a las autoridades. Y entonces, al haber repúblicas y ya no haber monarquías que les metan el pie, que les pongan ese freno, surge ahora sí como una clase, la burguesía. Entonces ahora ya lo saben, la palabra burgués, ¿por qué se llamaban burgueses? Porque los burgos era la zona cercana al castillo. Era como que una zona privilegiada, pero entre los que no son nobles, ¿no? En pocas palabras, los más ricos entre los más pobres, ¿no? Esos son los burgueses, ¿no? Hasta la fecha me imagino que han escuchado. Cuando a alguien le va muy bien, ¿qué dicen? Ah, este es burgués, ¿no? Este es burgués porque pues, le va bien, tiene cosas de marca y le va chido, ¿no? Entonces el burgués es una persona de la clase trabajadora que en esta época no eran muy comunes, ¿eh? En esta época una persona que emprendiera y le fuera bien era muy raro, ¿no? Entonces son una minoría. Esto es muy importante. La burguesía aquí es una minoría. Entonces los burgueses, al ya no tener a estos gobiernos autoritarios, absolutistas, pues empiezan a crear empresas, empiezan a crear empleos y surgen aquí otras dos clases sociales. Fíjense que nada más sustituyeron al señor feudal al siervo y ahora es el burgués y el proletariado, ¿no? El socialismo lo vamos a ver más adelante, pero así rapidito nada más. ¿Qué proponía el socialismo? Como el capitalismo era muy agresivo, hasta la fecha en muchas partes lo sigue siendo, el capitalismo, la diferencia del socialismo, lo que dice es, yo voy a generar empleos, yo voy a hacer que la calidad de vida suba, pero
Al que le va bien y al que no, ni modo. El que comió, comió y el que no comió, que se joda, ¿no? Eso básicamente es el capitalismo. Tiene sus cosas buenas y malas. Y el socialismo surge como una respuesta. Lo vamos a ver luego más a detalle. Dice, sociedad justa, trabajo común, producto repartido, equivalente en relación a la armonía y no a la denominación. Obviamente esto fue el ideal. ¿Y cuáles son aquí las clases sociales que pretendía tener el socialismo? Una sociedad dueña de la propiedad y la dictadura del proletariado. Todo esto lo vamos a ver más adelante a detalle. Estas son las clases sociales, pero quédense con esto, ¿eh? Con la burguesía, que es lo que ahorita vamos a estudiar. Ya teniendo claro que es un burgués, ya va a tener más sentido esto que dice aquí, ¿no? Revoluciones burguesas. Los burgueses, siendo minoría, son las que van a hacer estas revoluciones de las que vamos a hablar. La vez pasada vimos esto de la ilustración. Vamos aquí a verlo un poquito más a detalle, ¿no? Dice, hasta el siglo XVIII, mucho cuidado aquí, el siglo XVIII no son los 1800, ¿eh? Cuidado, son los 1700. ¿De qué está hablando, señor? Pues ahí dice 18, este es el número romano 18. Los siglos siempre se pueden así, ¿no? Ahorita estamos en el siglo XXI, o sea que son los 2000. El siglo pasado, que eran los 1900, era el siglo XX. Y luego los 1800 eran el siglo XIX. Entonces los 1700 es el siglo XVIII. Esto apúntenlo porque de repente en el examen les pueden preguntar cuál era el siglo de las luces. Y a lo mejor ustedes se acuerdan de la Revolución Francesa y dicen, los 1700 y van a poner que es el siglo XVII. Esto a mí me pasaba, créanme, me pasaba todavía hasta siendo adulto, como que me hacía bolas. Nada más acuérdense que los siglos van como con un adelanto de 100 años. ¿Y esto por qué sucede? Porque acuérdense que nosotros empezamos a contar desde el año cero. Bueno, en realidad el cero no existía, es desde el uno en adelante. Y el siglo uno hasta el 99, ese es el siglo uno. Hasta aquí empieza 94, 99. Y luego después del año 100. No, miento, miento, miento. Miento con todos mis dientes. Esto es del año uno al 100. Del uno al 100 es el siglo uno. Del 101 al 200, fíjense que este es el siglo 2 y así sucesivamente. O sea que los años que van, año 5, año 20, año 40, es el siglo uno. Y luego esos años que van del 100, 120, 150 es el siglo 2. Y si así nos vamos, los 1700 es el siglo XVIII. Mucho cuidado con eso, porque aquí mucha gente se me hace bolas y luego dicen, oye, me la están poniendo mal. No es por eso. Los siglos llevan 100 años ahí como que de desfase porque no hubo un siglo cero. No sé si con esto hay alguna duda, haya quedado claro. Seguramente ya lo sabían, pero lo comento porque mucha gente vio que ahí patinan, ¿no? Entonces, hasta los 1700, que es el siglo XVIII, la forma característica del gobierno en la mayoría de los países europeos era la monarquía absolutista. ¿Qué significa absolutista? Que tiene el control, el poder absoluto, que nadie los puede cuestionar. Si se les ocurre la cosa más estúpida del mundo, la gente lo tiene que obedecer porque el rey no se le puede cuestionar. ¿Si se acuerdan que en la Edad Media, si alguien cuestionaba la corona, qué le pasaba? Pues te vas a la hoguera, mijo. No, no puedes cuestionar al rey. Esto es muy importante. ¿Quién decide que el rey es rey? ¿Quién puso al rey en ese lugar? Se supone que el derecho divino, Diosito así lo quiso, ¿no? No puedes cuestionar a Dios porque es una blasfemia, ¿no? Por lo cual era incuestionable la carencia de derechos políticos y civiles para el pueblo. ¿Qué significa esto? Que la gente no tenía derechos. ¿Qué son derechos políticos? El derecho a elegir quién me va a gobernar, cómo me va a gobernar, cómo se va a gastar el presupuesto de los impuestos que pagamos. ¿Y cuáles son los derechos civiles? Pues lo que hoy conocemos como garantías individuales, ¿no? Entonces, en esta época, como el rey era el que decidía todo, no había derechos políticos ni civiles, ¿no? Por lo tanto, surge un movimiento racionalista conocido como la Ilustración, que es lo que aquí vamos a ver. Esta se define, esto apúntenlo o subrayenlo o tómenle captura. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento histórico, político e ideológico. Surge en Francia en el siglo XVIII, o sea, en los 1700, que es lo que estamos viendo. Estamos ya en plena Edad Moderna. ¿Si se acuerdan cuándo era la Revolución Francesa? Era 1789.
Un poquito antes, esta Revolución Francesa la va a provocar justo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Estas ideas de la ilustración. Otra vez, ¿por qué se llama ilustración? Una ilustración, pues, es una imagen, ¿no? Es una ilustración cualquiera, ¿no? Se le dice ilustrado a una persona que estudia. Por eso cuando una persona sabe mucho, dicen, él está muy ilustrado, ¿no? Así como también es muy brillante, está muy iluminado, ¿no? Ahorita vamos a ver que también aquí tiene mucho que ver esto de la luz y la oscuridad, ¿no? Pero la ilustración es simplemente razonar, pensar. ¿Por qué surge hasta ahorita? Porque durante toda la Edad Media no es que estuviera prohibido pensar, pero estaba prohibido pensar algo que la iglesia no le gustara. Entonces, durante las épocas antiguas y sobre todo medievales, porque acuérdense que la época medieval, si algo la distingue, era el poder de la iglesia, tengan esto muy claro. Y como la iglesia controlaba todos los asuntos civiles, o sea, de la gente, la iglesia no les permitió a ustedes pensar algo diferente, ¿no? La iglesia les decía que pensar. Tú tienes que creer en esto y punto. No lo cuestiones, ¿no? Por eso cuando alguien les decía, oye, esta persona, este Pancho Pérez, le vamos a poner una corona ya rey, porque así lo quiso Dios, no se podía cuestionar tampoco. Entonces no podías cuestionar ni el poder ni las ideas. Hubo grupos de gente que esto no les gustaba. Ya dejamos la época medieval, ya estamos en épocas modernas. Todavía hay monarquías, pero están como que perdiendo un poquito su poder. La iglesia también ya está perdiendo un poquito como que la influencia que tenía en épocas medievales, para que sea una idea. En épocas medievales los adultos, ojo, los adultos creían, no sé si alguien de ustedes lo haga, pero creían físicamente, literalmente en el cielo y en el infierno. O sea, creían que arriba de las nubes había angelitos y los estaban viendo, pero les hablo de que lo creían firmemente, ¿no? Y los adultos le tenían miedo a que debajo de la cama saliera un demonio y se los llevara porque se portaban mal. Era algo muy común. Repito, entre adultos. Cuando un adulto se robaba algo, o a lo mejor andaba allí de juguetón con la esposa del vecino y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, él cuando se iba a la cama se iba preocupado porque decía, ¿qué tal si ahorita viene y me lleva un demonio? Repito, adultos, ¿eh? ¿Esto cómo era posible? Porque era lo que la iglesia enseñaba. La iglesia decidía qué se enseñaba en las escuelas, decidía cuáles eran las leyes, todo. A eso me refiero con el poder que tenían. O sea, la gente tenía estas ideas que no podía cuestionar. No porque no pudieran, sino porque no tenían la costumbre de cuestionar nada. Eran creencias de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, llegaban hasta ellos, pues es que así es porque así lo dicen, ¿no? Entonces no tenían esta costumbre y cuando veían que alguien cuestionaba, pues lo mandaban a la hoguera, ¿no? Entonces, ya en los 1700, a principios de los 1700, empiezan a surgir personas que empiezan a decir, oye, ¿y si esto no es como la iglesia dice? Y si esto Dios está o no está de acuerdo, nosotros como lo sabemos, ¿no? Y surge este pensamiento ilustrado. Ilustrado quiere decir por eso aquí dice racionalista. ¿Qué quiere decir racionalista? Que empiezan a razonar, algo que antes no se hacía. Hay una diferencia entre creer y pensar, ¿eh? Creer es nada más de que, pues yo creo esto porque a mí me dijeron que así era, ¿no? Pero razonar es cuando empezamos a cuestionarlo, ¿no? Si será cierto, no será cierto, será verdad, a ver, vamos a comprobarlo, ¿no? Como lo vimos hace poco, método científico, todas esas cosas, ¿no? Entonces surge este movimiento racionalista entre personas que se les empieza a llamar intelectuales porque van a usar su intelecto, van a usar su razón. No nada más se van a basar en un libro o en muchos libros para decir que algo eso no es, ¿no? Entonces la ilustración, la palabra clave es esta, racionalista. Y luego, ¿cómo lo defino como movimiento? Es un movimiento histórico, es político porque va a modificar todas las estructuras políticas y también es ideológico. ¿Qué significa ideológico? Referente a las ideas. Va a cambiar la historia, obviamente, va a cambiar la política, la manera en que se hace política y va a cambiar las ideas, va a cambiar la manera de pensar de la gente, ¿no? ¿Por qué surge en Francia? Francia era un país muy avanzado socialmente en esta época, ¿no? Y la ilustración, fíjense, dice, presenta estas características. Primero que nada, se basa en el uso de la razón, racionalismo. Fíjense que me están repitiendo esto que dice aquí. Cuando ustedes en una guía vean esto, es que es pregunta de examen casi siempre, ¿no? Como fundamento, la razón es el fundamento de los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y humanos. Los que vieron conmigo humanidades se acuerdan
que primero eran los mitos, y de los mitos decíamos, ah, llueve porque Diosito mandó lluvia. No, vamos a razonar, tiene que haber un por qué no. Es un movimiento burgués, porque esto lo proponen los burgueses. Los burgueses tienen un freno que les están poniendo las monarquías y necesitan liberarse. Y la única manera de hacerlo es quitar a los monarcas, a los reyes, y ellos tomar el poder, ¿no? Entonces, es un movimiento burgués que se opone al absolutismo. Muy importante, esto te pregunta de examen también, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estas personas, estos ilustrados? Progreso material, o sea, que nos vaya mejor, ganar más, tener más cosas. Progreso político, empezar a decidir cómo nos gobiernen y cómo ser gobernados. Progreso económico, que los países crezcan económicamente. Y científico. La iglesia sí permitió avances científicos, pero de cierta forma, ¿no? Y todo esto con base en las libertades de conciencia, credo y expresión. Esto es el liberalismo. Y el propósito es transformar a la sociedad. Esto es muy importante. Este número 3. Se le conoce como siglo de las luces y también iluminismo. Todo lo que está iluminado tiene luz. Las luces iluminan, ¿no? Se considera que el conocimiento ilumina y la ignorancia es una oscuridad, la oscuridad de la mente, ¿no? Ya sé que suena muy poético, pero lo van a ver mucho siempre que lean libros o que lean cosas de este tema, ¿no? Exalta los derechos naturales del hombre como la libertad, igualdad, propiedad, tolerancia y felicidad. Libertad, que podamos hacer lo que se nos da la gana. Igualdad, que todos seamos iguales. Propiedad, que podamos decir esto es mío, esta casa es mía, esta ropa es mía, estos zapatos son míos. Tolerancia, que no importa si crees en algo o no, que nos llevemos bien como sociedad. Y felicidad, obviamente no. Y aquí nos ponen preguntas. Aquí borré, miren, borré la respuesta, ¿eh? Esta está sencillita. ¿Cómo se llama el movimiento político ideológico que surge en Francia en el siglo XVIII? Ya sabemos, no es el ludismo, esto lo vamos a ver más adelante. Socialismo también es más adelante. El positivismo ya vimos que no es un movimiento político ideológico, ese es otra cosa. Dice Diego la ilustración, es todo Diego, muy bien. Anda en la jugada, mi compadre. Ilustración, exactamente. Acuérdense, movimiento político ideológico. Miren, aquí está, respuesta correcta, D, ahí está, ¿no? Número 2 dice movimiento burgués del siglo XVIII basado en el uso de la razón y que se opone al absolutismo. Aguas que ahí no dice ilustración, ¿eh? ¿Qué elegirán ustedes de ahí? ¿Es el materialismo histórico, capitalismo, iluminismo o mercantilismo? No está la palabra ilustración, pero ahorita les dije que hay una que se parece mucho y que la tuvieran ahí muy clara, que la tuvieran en su radar también. ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Quién me dice o me escribe cuál es? En el examen les encanta hacer esto, ¿eh? Les encanta ponernos preguntas como que a ver si estamos en la jugada, a ver si entendimos, ¿no? Yo les voy a ser honesto. Si yo esta pregunta la veo, yo me iría entre capitalismo y mercantilismo, ¿eh? No es ninguna de esas dos, pero yo me iría por esas porque yo diría, ah, pues los burgueses querían que les fuera mejor, ¿no? Querían ganar más. Pero no, acuérdense que es un movimiento burgués, no dice sistema económico, ¿eh? El capitalismo y el mercantilismo son sistemas económicos. Y el materialismo histórico es una corriente de pensamiento. Aquí la respuesta correcta es iluminismo. Esta pregunta prácticamente lo que me está diciendo es, fíjense que la pregunta es la misma, ¿eh? La uno y la 2 es lo mismo. Nada más que me está preguntando por un sinónimo de ilustración. Y puede ser iluminismo o siglo de las luces. Estas dos son sinónimos de la ilustración. Mucho ojo ahí, ¿no? La respuesta correcta, muy bien ahí, Lorena, es la opción C. Iluminismo, ¿no? No nos sonaba que era esa, pero esa es la respuesta correcta. Miren, si no me creen, respuesta correcta, inciso C, ahí están. Ahora, ¿quiénes son estos pensadores? ¿Quiénes son estos pensadores que hicieron que la ilustración fuera posible? Miren, son estas personas que estamos viendo aquí. Pensadores e ideas políticas de la ilustración. Ahorita lo vamos a ver, ahorita les voy a mandar otro enlace para verlo a detalle, pero así rapidito, ¿no? Estas personas que están viendo aquí, cada uno, algunos son ingleses, la mayoría, pues ya están viendo los apellidos, algunos son franceses, la mayoría son ingleses, pero cada uno de ellos va a estar aportando cosas que son como palabras claves.
Por ejemplo, alguien va a hablar de la división de poderes, alguien va a hablar de la soberanía, alguien va a hablar de la tolerancia, ¿no? Cada quien hizo un estudio como que de una palabra clave, de un tema en específico, y la ilustración es el conjunto de todas estas formas de pensar, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver, ahorita les voy a mandar, vamos a tomarnos unos minutitos de descanso porque ya hablé mucho, no quiero que ahí se me entuman. No sé si antes de irnos al primer receso hay alguna duda, alguna pregunta, alguna queja o algo que quieran agregar, algo que ustedes digan, oye, esto yo lo leí y tiene que ver con esto y yo creo que les puede servir o no. Porque a mí de repente se me pasan cosas, ¿eh? Acabamos de ver rapidito, nomás así de volada, qué es la ilustración, por qué se les dice, de dónde, quiénes son los burgueses, de dónde salieron, de dónde surgieron, por qué se llaman revoluciones burguesas, por qué dice revoluciones en plural, ahorita lo vamos a ver, porque fueron varias, ¿eh? Por ahí está la Revolución Francesa y está la Revolución Industrial, y luego más adelante vamos a ver la Revolución estadounidense contra la corona británica, y todos son los mismos ideales que están viendo aquí, ¿no? Y de una vez les adelanto, ¿eh? Todo esto que están viendo aquí también va a inferir en la independencia de México y de toda Latinoamérica. Miguel Hidalgo era un sacerdote católico. Obviamente él no iba a estar leyendo a estas personas porque eran muy liberales para él, pero como que eran las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, todo esto, estas personas como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la corregidora, a estas personas van a ver esto porque si se fijan, esto es en los 1700, ¿eh? Esto está pasando en los 1700 y la independencia es empezando en los 1800. Estas ideas son recientes todavía, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo estas ideas surgen en Francia a principios de 1700, van a provocar la independencia de las 13 colonias y después van a regresar a Francia para provocar la Revolución Francesa. No son ideas que van a ir a América y luego van a regresar a Europa. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita les mando el enlace de la siguiente hora. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a tomarnos una pausa, tomen un poquito de agua, relájense tantito, manden mensajes, allí ven un poquito ahí memes y ahorita les mando el enlace de la siguiente hora.